nos quedamos en este punto, ¿verdad? En cerebrósidos y gangliósidos, que eran nuestros dos grupos de lípidos que nosotros más conocíamos. Sí, al carbono 1 de la glicosina, al hidroxilo del carbono 1, está unido un solo monosacárido, que sea glucosa o galactosa, entonces el producto es un cerebrósido. Ahora, si tenemos un oligosacárido, el producto es un gangliósido. ¿Se acuerdan de nuestros oligosacáridos determinantes antigénicos del grupo sanguíneo? Y esos son gangliósidos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están unidos de alguna forma, tienen un oligosacárido dentro de su estructura, que en este caso estaba formado por glucosa, galactosa, glucosa, N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Bueno, empecemos por el primer grupo, que son los cerebrósidos. Son compuestos neutros, están formadas por una ceramida, un ácido graso que está unido al grupo amina, no se olviden, la tirosina que está unido a un ácido graso en el grupo amino, va a formar la ceramida. Y vamos a tener un azúcar unido por enlace beta al carbono número 1 del S-involto. Normalmente solamente hay dos azúcares, glucosa o galactosa. Si es glucosa, el producto es glucocerebrósido, y si es galactosa, es galactocerebrósido. Este es para demostrar un poquito el ejemplo. Bueno. Si tenemos un oligosacárido, entonces ya tenemos un gangliósido. Miren, acá tenemos 4 azúcares en total. El primer azúcar, en este caso, ¿verdad? El primer azúcar en este caso es N-acetil, galactosamina, galactosa, glucosa y por último, N-acetil, galactosamina, acá hay 3 azúcares más en esta posición, uno de ellos no se menciona. Y por último, la ceramida. Bueno, esta es la representación más esquemática. Fíjense, glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, puede ser N-acetilglucosamina también, y N-acetilneuramínico o ácido hiálico. Siempre, ojo, siempre, los gangliósidos van a tener dentro de su estructura ácidos hiálicos. Por eso son lípidos ácidos, porque tienen justamente al ácido hiálico formando parte de su estructura. Entre los glicosingolípidos neutros vamos a tener a los cerebrósidos y a los globósidos. Los globósidos tienen lactocerebrósidos, o sea, disacáridos formando parte de su estructura. Y los cerebrósidos únicamente un monosacárido que ya dijimos. Pero fíjense, ¿para qué sirve un cerebrósido? Un cerebrósido se utiliza para sintetizar un esfingolípido más complejo, por ejemplo, un globósido o un gangliósido. ¿También para qué sirve? Para degradar un glicolípido más complejo que termina convirtiéndose en un cerebrósido. ¿En dónde tenemos? En el cerebro, en el tejido nervioso periférico y en la vaina de mielina. Son lípidos estructurales muy importantes en el cerebro principalmente. Esto de vuelta para hacer la diferencia entre los dos. Este tiene un monosacárido, este normalmente tiene un disacárido, lactosilceramida, ¿verdad? Y acá tenemos de vuelta un globósido muy importante que se utiliza formando parte de un antígeno, que es el antígeno que generalmente abunda en los glóbulos rojos. En la superficie de los glóbulos rojos, fíjense acá, tenemos galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina o galactosa,
Y estos son antígenos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una secuencia similar, van a estimular la formación de anticuerpos y se utilizan para identificar la presencia de estos antígenos. Los ácidos, entre los ácidos vamos a tener a los gangliósidos que tienen sí o sí N-acetilneuramínico o ácido ciánico. Y a los sulfácidos que tienen que tener sí o sí un sulfato formando parte de la galactosa. Los gangliósidos son más complejos y se encuentran en las células ganglionares del sistema nervioso central y en las terminales nerviosas. Estos son importantes desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque la deficiencia de las enzimas que producen la degradación de estos lípidos generan lo que llamamos un grupo de patologías llamadas lipidosis. En un ratito vamos a ver las lipidosis y van a ver que una es más grave que la otra. Dijimos ya que los gangliósidos pueden tener un número que les acompaña para diferenciar uno de otro, uno GM1, GM2, GM3, ¿verdad? M normalmente puede indicar el número de monosacáridos, disacáridos y trisacáridos, o N número de carbohidratos unido a la ceramida. Cuando la galactosa tiene un sulfato formando parte de su estructura, eso forma lo que llamamos sulfátidos. Los sulfátidos también son componentes de las células nerviosas, pero se encuentra también en el riñón. Las enzimas que son responsables de la síntesis de los glicosingolípidos son toditas glicosiltransferadas, o que transfieren un azúcar determinado. El que transfiere el sulfato para formar los sulfátidos necesita como ayudante de un donador de sulfato. Y este donador de sulfato se llama fosfoadenosil fosfosulfato. Ahora que vamos a ver proteínas, vamos a ver en el metabolismo de las proteínas que justamente el esqueleto carbonado de las proteínas sirve para generar SAM, este adenosilmetionina, y que es un donador de metilo, y fosfoadenosil fosfosulfato, que es un donador de sulfato. Esto para que vean un poquito, eso ya habíamos visto, el ácido palmítico reacciona con serina para generar ketosinganina, esfinganina, ¿verdad? Esfingosina, y aquí se va a unir el azúcar para generar cerebrósidos o gangliósidos. Creo que se me pasó nomás repetir de vuelta la diapositiva en este lugar, pero era nada más para recordar. Ahora, una vez que nosotros tenemos la ceramida, que era esfingosina, con un ácido graso dentro de su estructura, entonces solamente necesitamos de transferar la fosfatidilcolina transferasa, le va a transferir a la ceramida, ¿verdad? Fosfocolina, y va a liberar diacilglicerol, y el agregado de fosfocolina va a generar esfingomielina. La UDP galactosiltransferasa va a transferir galactosa a la ceramida y vamos a tener galactocerebrósido. Si el azúcar hubiera sido glucosa, el producto final sería glucocerebrósido. El agregado sucesivo de azúcares, de 2 o más azúcares, va a generar globósidos. Y el agregado de más azúcares y N-acetilneuramínico va a generar gangliósidos. El agregado de un sulfato a los gangliósidos, específicamente en un residuo de galactosa, va a generar como producto sulfático. Esto es para ver un poquito en resumen, ¿verdad?
lo que acabamos de decir, que la ceramida por la esfingomielina sintasa va a generar esfingomielina, pero la esfingomielinasa va a generar como producto la reacción inversa, que en este caso va a ser ceramida. La ceramida por ceramidasa va a generar esfingosina y estos van a generar los productos de la ceramida que tenían que estar en equilibrio entre sí para activar o la replicación celular o la apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Bueno, la degradación de los glicosfingolípidos se llevan a cabo por hidrolasas. Estas hidrolasas están ubicadas en los lisosomas, rompen de forma irreversible los enlaces, ceraminidasa, esfingomielinasa, dependiendo qué es lo que se generó. Una hidrolasa con el mismo nombre del lípido fabricado va a ser el camino inverso. Siempre en la hidrólisis vamos a ir liberando azúcar por azúcar. Los gangliósidos, ¿verdad?, que tienen un ácido ciálico dentro de su estructura, hay uno de ellos que es el GM1, que es un compuesto considerado de interés biológico, de interés clínico también y médico, ya que es utilizado como el receptor, ¿verdad?, por la toxina del cólera para ingresar en los enterocitos. Al ingresar en el interior, activa a la proteína G. La proteína G activa adenilatociclasa, fosfolipasa C, y fosfolipasa C abre canales de sodio, de cloro, y los enterocitos pierden sodio, cloro y agua, y como consecuencia la toxina causa diarrea. No es el cólera el responsable de la diarrea en la enfermedad, sino la toxina que tiene la habilidad de unirse a este gangliósido que se encuentra en la membrana de los enterocitos. Acá hay otros gangliósidos que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que es el antígeno O, el antígeno A y el antígeno B, que son los fosfolípidos que se encuentran en la membrana de los eritrocitos y son reconocidos específicamente por ciertos reactivos que tienen la capacidad de unirse a ellos y formar un precipitado en el caso de que sea positivo la presencia del antígeno. La deficiencia de las enzimas que degradan esfingolípidos produce esfingolípidos. Este grupo de patologías que en el libro ustedes van a encontrar, hay un cuadro más grande en donde están punto por punto las enzimas variantes y los efectos posteriores. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen alta incidencia. Se ven niños con esfingolipidosis y la gran mayoría, como producen un deterioro neurológico severo, producen la muerte temprana de estos niños. Y se llaman también enfermedad de acumulación lisosomal. Las enfermedades de acumulación lisosomal se da, ¿por qué? Porque las enzimas que degradan esos lípidos se encuentran en los lisosomas. Como no hay, el lípido se acumula allí. Y eso puede observarse mediante técnicas de anatomía patológica y histológica, en donde se observa perfectamente la acumulación de los lípidos en el interior de los lisosomas. Todas, prácticamente todas, producen la muerte del paciente de forma temprana. Si la deficiencia es una exosaminidasa, o sea, en un gangliósido M2, ¿verdad? Si para quitarle un azúcar al gangliósido M2 hay una deficiencia de la hidrolasa que se llama exosaminidasa A, se acumula M2
es frecuente en judíos. Mírense lo que produce: retardo mental, ceguera, distrofia muscular, ¿verdad? Sin embargo, existe la probabilidad de que si se disminuye, ¿verdad?, la ingesta o el niño tiene una variante menos grave de la enfermedad, el niño con el tiempo logre subsanar su situación. En el síndrome de Sandoz, que tiende a aparecer entre los 5 a 10 años, hay deficiencia de exosaminidasa A y B, se acumulan globócidos y GM2, tiene una incidencia más frecuente en los de la raza occidental, y al igual que que la primera, hay una degeneración neuromuscular rapidísima. La enfermedad de Fabry aparece entre los 35 y 45 años. La deficiencia es una alfa-galactosidasa, entonces se acumula globócidos, tiene una incidencia de 1 de cada 40.000 nacimientos. Miren, produce parestesia, manchas rojas, arritmia, falla cardíaca, intolerancia al calor, insuficiencia renal. Lo que más se ve, miren lo que es esto, es la enfermedad de Niemann-Pick, en donde hay deficiencia de la esfingomielina. Va a acumularse esfingomielina y eso va a producir síntomas que son como unos ganglios, o sea, la acumulación se observa en la superficie de la piel, síntomas. Hay pérdida de la vaina de mielina, o sea, va a haber parestesia, va a haber cuadriplegia, probablemente no va a moverse absolutamente nada porque va a haber desmielinización, va a haber acumulación de la esfingomielina en el hígado, hepatomegalia y retraso mental. La enfermedad de Gaucher, que tiende a aparecer en niños de 5 años aproximadamente, hay deficiencia de beta-glucosidasa, hay acumulación de esfingosina y ceramida, hay una incidencia de 1 en 50 o 1 en 100.000 y hay la misma afección. Además de la desmielinización, hay anemia, osteopenia, hepatomegalia y alteración o daño de la válvula cardíaca. Esto es para que ustedes vean en qué punto está la enfermedad. ¿Sí? Acuérdense que nosotros dijimos que la esfingosina, ¿verdad? La ceramida, perdón, puede generar esfingosina. Después que tenemos, si nosotros empezamos acá, tenemos ácido N-acetilneuramínico dentro de esta estructura, por lo tanto es un globócido. Perdón, es un gangliócido. Gangliócido. Este que tenga así, disculpen, tenía que tener un disacárido máximo, un trisacárido para que sea un globócido. La enzima que degrada un gangliócido, que es la primera que va a cortar la galactosa, se llama galactosidasa. Si no hay esta galactosidasa, aparece acumulación de GM1, gangliosidosis. Si acá tenemos de vuelta un gangliósido, otra enzima que se llama exosaminidasa, que va a cortar cualquiera de estas exosas, y cuando no hay esta enzima va a aparecer la enfermedad de Tay-Sachs. La enzima que hidroliza N-acetilneuramínico se llama neuraminidasa. A continuación, el disacárido restante, ¿verdad?, le vamos a quitar la galactosa y eso va a generar glucoceramida. La enfermedad de Gaucher se da por deficiencia de la glucosidasa. La deficiencia de la ceramidasa, la enfermedad de Fabry, y la deficiencia de la galactosidasa, en este caso aquí, en este punto,
va a dar la enfermedad de Fabry. Entonces, la deficiencia de las enzimas, esto es de vuelta lo mismo para mostrarlo un poquito más, para que puedan leer ustedes un poquito más. En el libro está muy bien explicado. Hay un diagrama muy lindo que yo no encontré en ninguna parte. Conste que busqué muchísimo. No saben lo que me costó porque no hay casi nada sobre fosfolípidos. Para que ustedes vean un poco la mancha rojo cereza en la mácula ocular que se da en la enfermedad de Tay-Sachs, que es la enfermedad más común. Miren cómo se acumuló, ¿verdad? El gangliósido GM2 en el hígado y eso produjo hepatomegalia. Hepatomegalia normalmente es para en casi todas estas lipidosis hay acumulación del gangliósido, el cerebrósido o el globósido en el hígado, por lo tanto producen hepatomegalia. Como son componentes de la vaina de mielina, toditas cursan con retraso mental. En el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, que afecta la mácula retinal, esta produce ceguera. Hay debilidad muscular, hay retraso mental, hay neurodegeneración. Y miren, la muerte sobreviene a los 3 años. Normalmente la muerte en estas lipidosis, si ustedes entran a buscar y a mirar un poquito, se da entre los 2 y los 3 años. O sea, si hay una deficiencia y la detectan a tiempo, normalmente le quedan 2 añitos al bebé. 1 o 2 añitos, máximo 3. Bueno, muy bien. Esto ya era para ustedes, para leer un poquito más. Por lo pronto, hasta aquí es lo que teníamos para hoy. Bueno, muy bien. Un segundito, voy a terminar con esto. Bueno, muy bien. Antes de que terminemos la clase del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna consulta en particular. Ninguna, profe, también no de mi parte. Muy densa la clase, ¿verdad? Bueno, Sí, gente. sigue la densidad, ¿verdad? La densidad se va haciendo cada vez mayor. Bueno, muy bien. Haciendo así un esquema rápido. Muy bien. Nosotros vamos a tener 2 grupos de fosfolípidos. Si tiene el alcohol glicerol, glicerofosfolípido. Si tiene esfingosina, esfingolípido. Los esfingolípidos son un poquito más complicaditos. ¿Por qué son un poco más complicaditos? Porque son muy importantes para el desarrollo neuronal. La gran mayoría de los glicerofosfolípidos son componentes de membrana, pero algunas de ellas tienen algún efecto importante. Ejemplo, el fosfatidil, fosfatidilcolina o lecitina es componente de las membranas junto con fosfatidilcerina. ¿Sí? Dipalmitoil era un surfactante pulmonar que es muy importante para que los alveolos, ¿verdad?, adopten la forma correcta y puedan realizar el intercambio de oxígeno. El difosfatidilglicerol se llama cardiolipina. La cardiolipina abunda en las mitocondrias.
¿Por qué la cardiolipina es tan importante? Porque es antigénica. Se investiga anticuerpo, anticardiolipina, cuando hay problemas de una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido. Y generalmente el síndrome antifosfolípido se da durante el embarazo. Ahí yo les puse ese para leer, van a ver allí, ¿verdad? Se da durante el embarazo, hay abortos espontáneos, hay disminución del líquido amniótico, que se llama oligoamnio, y hay un problema durante el desarrollo pulmonar. Por ahí empieza. Cuando vean inmunología, van a ver ahora un grupo de enfermedades autoinmunes, y dentro de ese grupo de enfermedades autoinmunes hay síndrome antifosfolípido. Y es muy interesante. Muy bien. En resumen, esos fosfolípidos son sencillos, se sintetizan a partir de diacilglicerol, comparten una ruta común con los triacilgliceroles, o sea, diacilglicerol fosfato, le podíamos quitar el fosfato, hacer reaccionar con un ácido graso y teníamos triglicéridos. Pero si al fosfato le agregamos una base, ya tenemos un fosfolípido. Muy bien. De los esfingolípidos se caracterizan porque en lugar de tener un glicerol, tienen esfingosina. La esfingosina puede unirse a una molécula de ácido graso, ceramida. Si el hidroxilo del carbono 1 de la ceramida tiene fosfocolina, esfingomielina. El más importante entre los fosfolípidos, entre los glicofosfolípidos o glicoesfingolípidos, la esfingomielina, que es mayoritaria, 78% de las células de nuestro cerebro tienen esfingomielina. Muy bien. Además de eso, se le suman los que tienen carbohidratos. Si tiene un solo azúcar cerebrócido, un solo azúcar, hasta a mí a veces me cuesta porque siempre me confundo. Si tiene 2 azúcares globósidos, si tiene más de 3 azúcares gangliósidos, y si un azúcar tiene un sulfato sulfátido. ¿Dónde se encuentran todititos? Todititos se encuentran en la vaina de mielina, en la sustancia gris, en la sustancia blanca, en las células ganglionares, en la terminal del axón, pero también se encontraron en el corazón, en el riñón, en el intestino, formando parte de la membrana normal. Un ejemplo de ello era el gangliósido M2, que estaba en la mucosa, que estaba en la mucosa intestinal y que servía como receptor para la toxina del cólera. Muy bien. Estos glicosfingolípidos simplemente se sintetizan agregándole un azúcar. El agregado de un azúcar se lleva a cabo por una glicosiltransferasa. ¿Cómo se forma un enlace? Éter hidrolasa es lo que va a romper ese enlace. Glucosidasa, galactosidasa, ceramidasa, esfingomielinasa. Todas son asas. La deficiencia de estas enzimas en particular generan un grupo de enfermedades que se llaman lipidosis. Las lipidosis son muy terribles. ¿Por qué? Porque producen acumulación de estos lípidos, no solo en el cerebro, sino en el hígado, y causan hepatomegalia, degeneración neuronal, degeneración muscular, ceguera, retardo mental y muerte, que normalmente se da antes de los 3 años de vida. Muy bien. Ese es el micro resumen de lo que acabamos de ver. El resto hay que armar un poco de esquema mental para que entiendan. ¿Estamos? Pobrecita Andrea, le dejé andar colgada. Que me disculpe, por favor, Andrea. No me salió en la pantalla que me estaba solicitando entrar. Bueno. Muy bien.
Eso es más o menos así de sencillo para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Ahora, la biosíntesis de los glicerofosfolípidos se da por dos estrategias. O activos diacilglicerol en forma de CDP diacilglicerol o activos fosfoalcohol en forma de CDP fosfoalcohol. Siempre es una transferasa. El producto final, lo que sale, siempre va a volver a salir CMP, porque un fosfato le va a quedar a nuestro fosfolípido, pero si ya tiene el fosfato acompañado, va a salir CDP. Así que si le encuentran la vueltita, van a ver que no es complicado. ¿Ok? Dale, profe, genial. Bueno, no olvidar, por favor, no se olviden del síndrome antifosfolípido, porque yo ya tuve pacientes con síndrome antifosfolípido y tu médico te va a pedir anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM, IgA, son 3 variantes diferentes. También cuando el paciente tiene lupus, te va a pedir anticuerpo antilúpico, que es también otro anticuerpo contra fosfolípidos, pero yo ya no mencioné, porque también para eso está inmunología, ¿verdad? Pero es, son, son enfermedades autoinmunes, o sea, son todos antigénicos. Te cuidado, toditos son antigénicos y toditos pueden crear anticuerpos en un momento determinado. Por lo tanto, todo eso es importante para nosotros desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Bueno, profe. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, voy a dar por terminada la clase. ¿Qué dices? No hay pregunta, parece. Ay, se dio Álvaro. Me pasé hablando contigo un año, ya nadie casi conmigo. Amado que de tanto en tanto me dice hola, aunque sea. Bueno, muy bien. Pero dijeron que el examen final va a ser presencial. ¿Se están preparando? Sí. Me encanta esa actitud, Álvaro. Prepárense nomás porque ya se habilitó 20 por aula. Así que puede ser en diferentes horarios una 20 por aula. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Está bien, profe. Vale, que pasen una linda. ¿Qué le quise decir con esta indirecta? Qué mala onda, profesora Lunes, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo es que no se queden sentados en sus laureles. Estudien ya para que el examen, el segundo, no resulte tan difícil. Ahora tenemos más contenido. Sí, profe. Bueno, muy, nada más que eso. No es por mala onda ni por... Bueno, que pasen súper bien la semana, que sumen conocimientos y que cada día sea más provechoso. Gracias, profe. Nos Nos vemos vemos el entonces. próximo Chau, chau. lunes. Dale, chaucito.